Estimados hermanos, qué gusto poder saludarles. Estamos de vuelta una vez más ya en nuestro curso de Teología Bíblica, primer nivel, Antiguo Testamento. Después de estas dificultades técnicas que tuvimos el pasado el viernes, pues estamos ahora reanudando con nuestro curso formativo. Y bueno, estamos ya en septiembre, que es el mes de la Biblia, un mes dedicado precisamente a profundizar en el conocimiento, en el amor a la palabra de Dios. A final de este mes celebraremos a un gran santo, un gran enamorado de la palabra de Dios, que es San Jerónimo de Estridón, a quien le debemos, como ya hemos visto en otros cursos, una de las traducciones más importantes en toda la historia de la Iglesia, que es la Vulgata Latina. Así que, como una memoria a este hombre extraordinario, la Iglesia nos propone durante todo este mes exaltar el papel fundamental que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. La mejor forma de hacerlo, pues, es acudiendo a la Sagrada Escritura, leyéndola, meditándola, interiorizándola, contemplando los misterios que en ella se han plasmado por escrito y, por supuesto, esforzándonos por llevarla a la práctica, por hacer la vida, por encarnarla. En este mes entonces de septiembre que estamos arrancando, pues vamos a ver la segunda parte de todo este curso y veremos cómo en 2 meses haremos todo este recorrido por el Antiguo Testamento. Estamos prácticamente a la mitad del curso, así que bienvenidos a los que se van sumando. Hay hermanos que ya están por aquí saludando a través del chat. Nos da mucha alegría que hayamos podido superar las dificultades y estemos hoy reunidos una vez más por gracia del Señor. Pues vamos a consagrar a nuestro buen Dios nuestra vida y todo lo que somos y lo que tenemos para que a la luz de esta santa palabra podamos nosotros también pues ser renovados y transformados por su poder. Hoy vamos a acompañar al pueblo de Israel en este peregrinar, en este recorrido que le tomará 40 años desde Egipto hasta la tierra prometida. Y veremos cómo en esta salida, precisamente la palabra éxodo, como hemos dicho, significa salida. En esta salida de esta tierra de esclavitud y de opresión, pues vemos la mano poderosa de Dios que les va abriendo camino, que los va acompañando, que les va proveyendo de todo lo necesario para que ellos puedan pues vencer todas las dificultades que hay en el camino. También a nosotros que el Señor ha querido sacarnos de la tierra de esclavitud, del pecado y del error, pues nos espera también esta marcha, porque no hay tierra prometida sin antes atravesar el desierto. Y hoy vamos a hablar justamente del valor tan importante que tiene el desierto en la vida de todo cristiano. El desierto, que es el lugar donde se libran las grandes batallas, el desierto donde es el lugar donde se debe vencer las tentaciones, es el lugar también donde uno se encuentra cara a cara con Dios. Así pues, vamos a invocar la fuerza del Espíritu Santo para que Él, con su gracia, nos abra hoy el entendimiento, nos abra el corazón, para que podamos recibir este alimento de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el don de la vida. Gracias por todo cuanto nos das. Gracias por venir a rescatarnos de la miseria en la que nos encontrábamos, por el pecado, por el error, por nuestra dureza de corazón. Señor, perdona por tantas veces que hemos postergado nuestra ida hacia ti, por tantos pretextos que encontramos para justificar nuestra vida depravada, nuestra vida de pecado, nuestra vida de maldad. Perdónanos, Señor, porque continuamente tú nos das señales de que estás ahí presente y vivo, pero nosotros nos hemos vuelto ciegos, nos hemos vuelto sordos a tu voz. Y ya no queremos permitir que tú tomes el control de nuestra vida. Señor, pasa una vez más por nuestra vida, pasa una vez más por nuestro corazón para que aprendamos a reconocerte y toda nuestra existencia sea enteramente para ti. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues, queridos hermanos, estamos arrancando con la sesión de hoy. El tema, bueno, en realidad son tres temas importantísimos. El éxodo, que es la salida, todo este peregrinar. La conquista de Canaán, que es cuando el pueblo llega ya a la tierra prometida y comienza con la toma de Jericó.
y finalmente la institución de los jueces que van a gobernar al pueblo ya instituido ahí en la tierra prometida alrededor de 200 años. Entonces el período que vamos a ir viendo abarca los 40 años de peregrinar por el desierto más los 200 años que el pueblo de Israel pasó ya en lucha y en combate con estos hombres y mujeres valientes que les daban la libertad y la victoria, que son los jueces. Entonces vamos a ir disponiendo nuestro corazón para recibir el mensaje que hoy la palabra de Dios quiere darnos. Bien, en la Sagrada Escritura los invito a buscar, por favor. Vamos a trasladarnos al libro del Éxodo. Recordemos que 10 plagas azotaron Egipto. Ya la sesión pasada explicamos cuál es el sentido de las plagas, ¿no? Que finalmente son parte de la pedagogía de Dios que da la oportunidad al hombre para que éste rectifique su camino. Por eso Dios no envió un castigo definitivo, directo, sino que para darle oportunidad al pueblo para que se arrepintiera, pues se mostró clemente, indulgente, y por eso envió este castigo de forma gradual, ¿no? A fin de que pues el corazón de estos hombres se fuera ablandando al ver estas señales, estos signos, estos prodigios. Entonces los hombres pudieran reconocer a Dios, pudieran reflexionar acerca de su propia vida, de su mal camino, de sus malas decisiones, y acudir a Él y volver su corazón enteramente para Dios. Sin embargo, hemos visto que la cerrazón, la dureza de corazón, trae consigo multitud de penalidades, multitud de sufrimientos que son innecesarios. No es que Dios los quiera, no es que Dios se goce viendo sufrir a sus criaturas, no. Dios quisiera, como dirá después el profeta Ezequiel, Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Dios vive y te quiere vivo, te quiere rebosante de vida. Bien, en el libro del Éxodo estamos ahora en el capítulo 13, en el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 29. A medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito del preso, que está en la cárcel. Hirió también a todos los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó el faraón, sus cortesanos y todos los egipcios, y hubo grandes alaridos en Egipto, porque no había casa donde no hubiera algún muerto. El faraón llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: levántense, salgan de en medio de mi pueblo, tanto ustedes como los israelitas, y vayan a dar culto al Señor, como han dicho. Recordemos que la salida, la liberación, no es solamente el elemento político, como normalmente se estudia la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Casi siempre nos la presentan así: el pueblo estaba esclavizado, Dios interviene y les da la libertad. Entonces Moisés es como el caudillo libertador que sirve como instrumento para que el pueblo pueda pasar de la esclavitud a la libertad. Eso es cierto hasta un punto. Sin embargo, recordemos que la finalidad por la cual Dios quiere sacar al pueblo de Egipto no es solo porque están siendo pisoteados y esclavizados. Recordemos, ya lo hemos visto en las primeras sesiones, que hay dos formas de entender la salvación. Una, como preservando de un peligro. En este caso, el mal o el peligro es la esclavitud, y Dios los arranca de la esclavitud. Pero la forma positiva de entender la salvación es otorgar u ofrecer una condición mejor a la que antes se tenía. Entonces Dios no solo los quiere sacar de la esclavitud y hacerlos libres, sino que recordemos, según las palabras del Éxodo, que Dios saca al pueblo de Egipto para que éste le pueda dar culto. Y hemos señalado la sesión pasada que cuando uno vive esclavizado, atado a lo que sea al egoísmo, al rencor, a la avaricia, cualquier clase de pecado, cuando uno vive encadenado al pecado, cuando uno vive preso de las vanidades de este mundo, no puede adorar a Dios como Él merece. Por eso era necesario que Dios interviniera para liberar al pueblo, para que entonces sí
el pueblo, viéndose libre de esta opresión del pecado, pudiera adorar a Dios y rendirle el culto que Dios merece. Entonces, no solo es el elemento político, sino también el elemento cultural, el elemento litúrgico. Esto es muy importante. El libro del Éxodo va a dar las bases de lo que va a ser la manera correcta en la que el pueblo tendrá que dirigirse a Dios, cómo va a agradar a Él. Todos los demás pueblos de la tierra caminaban a tientas, caminaban a oscuras, no tenían la luz de la revelación. Y en el libro del Éxodo vemos cómo Dios está interviniendo de manera directa para hacer entender a este pueblo quién es Dios primeramente y después cuál es su plan, cuál es el proyecto que Él tiene para todas sus criaturas. Vamos entonces, por favor, al libro del Éxodo. Estamos viendo cómo la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos. Esto ya todos lo sabemos, ¿no? De la 10ª plaga, la casa de los hebreos quedó libre, ¿no? Es decir, los israelitas no experimentaron lo que fue el castigo para los egipcios. ¿Por qué? Porque Dios les había dado una orden, y es que por la tarde de ese día, que era el 14 de Nisan, los israelitas se reunieron, según lo había explicado en el capítulo 12. Dice que el Señor le habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el primero de los meses, será para ustedes el primero del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada uno pueda comer. Será una res sin defecto, macho de 1 año. La escogerán entre los corderos o los cabritos y la guardarán hasta el día 14. Entonces, el día 10 seleccionaban a este cordero o cabrito que iba a ser sacrificado. ¿Cuándo lo iban a sacrificar? El día 14. Congregada toda la comunidad, la inmolarán al atardecer. Versículo 6. Éxodo 12:6. Entonces, debían escoger un cordero sin mancha, sin defecto alguno, de 1 año, macho, y lo debían resguardar hasta el día 14. Al atardecer del día 14 debía ser sacrificado. Y esto se va a ir repitiendo conforme el pueblo vaya teniendo identidad, va a ir realizando este memorial año tras año para recordar que en aquel instante Dios intervino para liberar a su pueblo. Entonces, con la sangre de este cordero marcaron los dinteles y las jambas de las puertas y de las ventanas, porque en la noche de este día del 14, el ángel exterminador, el ángel del Señor, iba a bajar, se iba a pasear por entre la ciudad, y las casas que viera marcadas con la sangre del cordero las iba a brincar. Esto es lo que da el nombre a esta celebración, que es la Pascua. La palabra Pascua significa paso, es un pasar por encima. Quiere decir que el ángel exterminador brincó las casas de los israelitas, de los hebreos, que estaban marcadas con la sangre del cordero, y dañó las casas de los egipcios, ¿no? Que no se encontraban marcadas con esto. Por eso en el Éxodo 12:21 dice: Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: escojan una res por familia, inmólenla para la Pascua, tomen un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre del recipiente y unten el dintel y las 2 jambas con la sangre del recipiente, y que ninguno de ustedes salga por la puerta de su casa hasta la mañana. El Señor pasará para herir a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las 2 jambas, pasará de largo. Aquí está. La palabra Pascua en hebreo Pesach significa esto: pasar de largo, pasar por encima, brincar. Entonces, el ángel exterminador dice: no permitirá el Señor al ángel exterminador entrar en sus casas para herir a nadie. Observen todo esto como ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Desde entonces Israel empezó a realizar esto año tras año para recordar todas estas cosas. Entonces la casa de los hebreos se libró mediante la sangre de un cordero sin defecto, macho, nacido en el año,
Y solo entonces, cuando aconteció la muerte de los primogénitos, el faraón permitió salir a los hebreos para ir a dar culto al Señor, llevando con ellos a su rebaño, ¿no? Ya en otras ocasiones el faraón les había dicho, pues sí, que vayan, pero solo las mujeres, o solo los hombres, o vayan ustedes, pero sin sus rebaños, o vayan ustedes, pero dejen a sus hijos. Y Moisés le insistía a Faraón y le decía, no, el Señor ha dicho que debemos ir todos, incluido nuestro rebaño, hasta la montaña a darle culto. Aquí se nos está dando una clave muy importante. Hay muchas personas que opinan de repente que lo que importa es la buena intención del corazón, ¿no? Dicen, pero ¿para qué tanta observancia de los ritos? Que si se tiene que comulgar de cierta forma, que si se tiene que hacer de esta manera, que si hay que celebrar hacia determinado punto o no, si se tienen que utilizar todos los elementos, los colores litúrgicos, el incienso, las flores. Algunos dicen, ¿para qué tanto circo? ¿Para qué tantos elementos? Y lo que importa es lo que uno lleva en el corazón, si lo que importa es la intención con la que se hace. Pues según la palabra de Dios estamos viendo que no. Lo mismo que importa la intención con la que uno realiza las cosas, también importa cómo Dios lo ha solicitado, cómo es que Él lo ha pedido. Por eso no interesaba aquí. El faraón les daba muchas opciones a los hebreos y diga, pues denle culto de esta o de otra forma, como podrían hacer los demás pueblos con sus dioses. Sin embargo, Moisés le dejaba en claro que no se trata de hacer lo que cada uno crea que a Dios le puede gustar, sino de hacer lo que Dios manda, lo que Dios pide, lo que Él ha ordenado. Así pues, pasó el ángel durante la noche y entonces ya hemos leído a partir del verso 29 que hirió a todos los primogénitos del país de Egipto. Y luego entonces Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, levántense, salgan en medio de mi pueblo, llévense a sus rebaños y vayan a dar culto a su Dios como él lo ha dicho. Tomen también a sus rebaños y sus vacas como han pedido y márchense. Los egipcios presionaban al pueblo para que saliera rápidamente del país, pues pensaban que iban a morir todos, ¿no? Ya estaban viendo. ¿Fue necesario entonces que se llegara hasta este límite? Pues no, no era necesario. Sin embargo, la cerrazón, la dureza de corazón, esta palabra se le ha dado el término de esclerocardia. La esclerocardia es la dureza de corazón. ¿Y cuánto daño hace la dureza de corazón? Porque el Señor no deja de llamarnos a la conversión, no deja de invitarnos a ser mejores cada día, pero a veces cuando uno se instala en el pecado, se instala en el mal, nuestra conciencia se va adormeciendo y ya las cosas que hacemos, que sabíamos al principio que estaban mal, ahora nos parecen normal, ahora ya no nos generan conflicto interno, ahora las hacemos sin pensarlas, ya se vuelven automáticas. Esto mismo pasó con el pueblo egipcio. Entonces dice que los israelitas, versículo 37, Éxodo 12:37, los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Salió también con ellos una gran muchedumbre, con ovejas y vacas, una cantidad enorme de ganado. ¿Se imaginan entonces la gran masa de gente, ¿no? El tumulto que iban, porque no solo iban ellos, sino llevaban a sus hijos, llevaban a sus rebaños. Entonces, dice el versículo 40, la estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron del país de Egipto todos los ejércitos del Señor. Aquella noche el Señor veló para sacarlos del país de Egipto, y esa noche los israelitas velarán en honor del Señor de generación en generación. Por eso cada año los israelitas recuerdan esta intervención que Dios ha hecho en favor de su pueblo para arrancarlos de las manos del faraón y llevarlos hacia la tierra prometida, donde el pueblo podrá adorar a Dios, podrá darle el culto que Dios merece. Así pues, Dios instituyó como un memorial de este acontecimiento que cada año celebraran esta fiesta. Entonces, lo que fue la intervención de Dios, la Pascua, el Pesaj, se convirtió en la primera fiesta anual de precepto. Todos los varones, ya después del libro del Deuteronomio, en Deuteronomio 16:16 se va a decir que 3 veces al año todos los varones de Israel peregrinaban
de la ciudad donde estuvieran, debían peregrinar hacia el templo de Jerusalén, en la fiesta de los panes sin levadura. Es la fiesta de la Pascua. Sucede que los israelitas salieron tan a prisa por la noche, dice la Sagrada Escritura, que no les dio tiempo poner a fermentar su masa y se hicieron unas tortitas con harina, pero sin fermentar, ¿no? Entonces a estos panes sin levadura se les llama matzos, y por eso la fiesta de la Pascua, que es el paso del ángel exterminador, va acompañado de 7 días en los que Israel no tuvo para preparar y fermentar la masa porque estaba huyendo y los egipcios venían detrás, sino que tuvieron que comer así sus tortas sin levadura, ¿no? Y entonces, claro, tuvieron que comer, después va a ser instituido que coman con hierbas amargas para recordar la amargura de sus padres que tuvieron que salir a toda prisa porque era la noche de su liberación. Entonces la fiesta de la Pascua va acompañada, comienza, o sea, el día fuerte es el día 14 de Nisan. El día 14 por la tarde se sacrifica el cordero y por la noche se cena. Y luego se empieza a contar a partir del día siguiente 7 días. La fiesta de la Pascua en judía se prolonga por 7 días, que son la fiesta de los ácimos, de los panes sin levadura. Es hamatza. Los matzos son los panes sin levadura. Así pues, en el capítulo 13 del Éxodo se habla de esto. Dice el versículo 3. Moisés dijo al pueblo: recuerden este día en que salieron de Egipto de la esclavitud, pues con mano fuerte los sacó el Señor de aquí, y no coman pan fermentado. Ya después, en tiempo de Jesús, la levadura o el fermento va a representar precisamente el pecado, ¿no? Por eso Jesús va a decir: manténganse libres, ¿no?, de la levadura de los fariseos. Salen hoy en el mes de Aviv. Aviv es entonces otra forma de llamar a lo que será el primer mes para los judíos, ¿no?, que es el mes de Nisan. 5. Éxodo 13:5. Cuando el Señor te haya introducido en el país de los cananeos, o sea, la tierra prometida, dice a continuación: la tierra que juró dar a tus padres, tierra que emana leche y miel, celebrarás durante este mes el siguiente rito. Y ahí lo describe. Durante 7 días comerás pan ácimo, y el día séptimo será fiesta en honor del Señor. Durante 7 días se comerá pan ácimo, y no se verá pan fermentado ni levadura en todo tu territorio. Ese día explicarás a tu hijo. Pues veamos, estamos viendo los elementos de cómo la liturgia que después la iglesia que va a instituir Cristo va a acoger y le va a dar forma, pero cómo la liturgia se fue formando, ¿no? Fue apareciendo. Entonces, primero, no basta con la intención de cada uno, sino que es importante hacer las cosas como Dios las pide, como Dios las manda, en el lugar que Él indica, de la manera que Él ha dicho. Segundo, hay fiestas que Dios ha instituido, pero su finalidad es mantener viva la memoria para que el pueblo recuerde todas las hazañas y las intervenciones de Dios, para que el pueblo tenga presente que Dios ha estado acompañándole a la humanidad durante toda su historia. Y luego, tercero, el padre tiene que explicarle al hijo el sentido de lo que se hace, porque el mero rito sin la palabra no se entiende. ¿Imaginan ustedes que solamente lleguemos a la iglesia y veamos que están incensando y que hagan todo esto? Pero aún hoy en día yo entiendo a muchos jóvenes, a muchas generaciones que van creciendo, y como nadie les ha explicado la riqueza de todos los gestos, la riqueza de todos los signos y símbolos presentes en la liturgia de la iglesia, muchos por eso mismo cambian esta riqueza extraordinaria y se van a buscar otro tipo de cultos donde ponen cantos conmovedores, música a todo volumen, ¿no? Donde prácticamente son conciertos, ¿no? Supuestamente conciertos de alabanza o de adoración, y a los jóvenes esto como que les atrae, les pega, porque no han aprendido a descubrir la belleza que hay detrás de todos estos elementos, detrás de los cirios, detrás de las velas, detrás de las flores, de los manteles, del incienso, del canto gregoriano, cosas tan hermosas que la iglesia ha cultivado por siglos y que desgraciadamente se han ido perdiendo porque se han olvidado de esto. Dice el verso 8: ese día explicarás a tu hijo: hago esto en memoria de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto.
y será para ti como señal en tu brazo y como recordatorio en tu frente, para que tengas en tu boca la ley del Señor, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás este precepto año tras año a su debido tiempo. Entonces, qué hermoso, ¿no? Dice el verso 17 que cuando el faraón dejó salir al pueblo, Dios los llevó no los llevó por el camino de los filisteos. Aquí viene otro detalle muy importante, ¿no? De repente vamos a ver más adelante lo que es a ver, tenemos por aquí el mapa, aquí está, vamos a colocarlo en grande para que puedan verlo. Entonces había de alguna manera un paso directo, aquí está el camino, pero en la parte de arriba donde dice Sucot, ahí en esa parte había un paso directo. Si usted se da cuenta, ahí hay tierra y por ahí se podía atravesar. Era mucho más corto el camino por este lado, pero dice el verso 17 que Dios no los llevó por el camino del país de los filisteos, aunque era más corto, pues se dijo, no sea que al verse atacado el pueblo se arrepienta y se vuelva hacia Egipto. Por el contrario, verso 18, Dios los hizo rodear el pueblo por el camino del desierto del mar de Suf. Es decir, todo este recorrido. Estaban aquí en Ramsés. Recuerden que este territorio es el que les dio Faraón gracias a la ayuda de José. Y entonces tuvieron que bajar todo esto, ir aquí por el mar de Suf. Y dice, los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los israelitas, un día Dios los visitará y entonces se llevarán mis huesos de aquí con ustedes. ¿Recuerdan ustedes esta promesa tan hermosa que esta profecía, ¿no? En el hecho de muerte, José les dijo, miren, pues mi tiempo se ha concluido, ha terminado, pero Dios los va a visitar. Y esto ténganlo por cierto, y cuando Él los visite y cambie la suerte del pueblo, entonces se irán de aquí y se llevarán mis huesos con ustedes. Y explicamos que ahí está el origen del culto hacia las reliquias, ¿no? Moisés entonces tomó los huesos de José. Miren cuántos años ya habían pasado desde la muerte de José y el pueblo los conservó, el pueblo los mantuvo en un lugar especial esperando la intervención de Dios, la liberación. Y cuando Dios por fin cambió la suerte de los israelitas, entonces se llevaron con ellos los huesos de José el patriarca. Bueno, partieron de Sucot y acamparon en Etán al borde del desierto. El Señor marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudieran marchar de día y de noche. Verso 22. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Qué hermoso es esto. Porque son señales. Recuerden que el pueblo necesita todavía, está creciendo, apenas está madurando poco a poco. Y Dios necesita darles elementos para que el pueblo comprenda que Dios camina con ellos, que Dios va ahí paso a paso, codo a codo, y se sientan seguros y quieran continuar con la marcha. Pero entonces algo muy importante, a veces Dios también nos lleva por caminos que nos parecen demasiado largos, demasiado difíciles. Pues claro, ya después Jesús va a decir que ancho, no amplio es el camino que conduce a la perdición. Y por eso Dios a veces nos lleva por caminos que son mucho más largos. Hay que caminar mucho, mucho, mucho. Pero lo importante no es solo llegar a la tierra prometida. Igual de importante es el camino por el cual Dios te quiere llevar, porque en el camino Dios va a aprovechar para que tú le conozcas más y para que conociéndolo puedas amarle y tu corazón se vaya acostumbrando a caminar con él. A Dios no le interesa tanto entonces rápido ya sacarlos de Egipto y llevarlos a la nueva tierra, sino que Dios los conduce por el camino mejor. ¿Se imaginan? Dice que si iban por el camino corto, seguramente los filisteos iban a levantar al ver la caravana y se les iban a ir encima, y estos al sentir miedo, pues los hebreos no eran un pueblo guerrero, eran esclavos, entonces seguramente iban a tener miedo, iban a regresar corriendo hacia Egipto.
Por eso el Señor a veces, querido hermano, en tu vida, en tu proceso de conversión, Dios permite y te lleva por caminos que son un poquito más largos y más difíciles y de repente puedes desesperarte, puedes ver que los otros progresan y avanzan más en el camino de la salvación, en el camino de la fe, que una persona de repente entró a un retiro y salió convertida y renovada y tú llevas años luchando contra un vicio, luchando contra algún pecado, luchando contra alguna cosa y dices, no puedo, basta, ya no voy a seguir intentando, pero ahí es donde el Señor quiere llenarte de su fortaleza, quiere que tú experimentes que la columna de fuego, la columna de nube no se aparta de tu lado, que el Señor te va guiando en cada momento de tu camino y seguramente si Él empezó esta obra, la va a llevar a la culminación, a la meta. Bueno, los egipcios, cuando se vieron privados, ¿no?, de la mano de obra tan necesaria, pues se lanzaron a buscarlos, ¿no? Entonces estamos aquí. Eh, Cumplidos 430 años, los israelitas abandonaron Egipto guiados por la mano del Señor. No fueron por el camino corto de Palestina, sino que dieron un rodeo por el desierto hacia el Mar Rojo o Mar de Suf, según la traducción, llevando consigo los huesos de José. Al verse privados de la ayuda valiosa de los hebreos, los egipcios cambiaron de parecer y persiguieron al pueblo de Israel. Dios abre entonces para ellos las aguas y les da la libertad. Y esto es lo que aparece en los capítulos 14 y 15. Dice el verso 5 del capítulo 14. Cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus cortesanos cambiaron de parecer sobre el pueblo y dijeron, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a Israel de nuestra servidumbre. El faraón hizo enganchar su carro y tomó consigo sus tropas. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto. Montados sobre sus combatientes, el Señor hizo que se obstinara el faraón, rey de Egipto, y persiguiera a los israelitas, ¿no? Es decir, ya habían visto hasta dónde su cerrazón, su dureza, la esclerocardia los había llevado y sin embargo se aferran a no dejar en libertad al pueblo hebreo. En el verso 15 dice que el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿No? Porque Moisés, cuando llegaron a las orillas, de repente empezó a dudar y esto, y Moisés respondió al pueblo, no teman, estén firmes y verán la salvación de Dios. Entonces el Señor les responde, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas pasen por en medio del mar en seco. Entonces Dios abre las aguas. Dios va retirando los obstáculos que nos parecen invencibles. Recuerden que lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Y así es, querido hermano. En el camino, en el proceso de tu liberación, de tu conversión, vas a encontrar obstáculos que parecen insuperables. Vas a encontrar cosas, a lo mejor las críticas por parte de tu familia, por parte de tus vecinos, a lo mejor va a haber gente en tu propia parroquia que te va a estar comiendo todo el tiempo, va a estar murmurando contra ti. Pero querido hermano, recuerda que cuando llegamos al límite, recordar estas palabras de Moisés, no teman, estén firmes y verán la salvación del Señor que les otorgará este día. No temas, querido hermano, cuando parezca que ya con tus fuerzas ya no puedes ir más allá, entonces siempre queda Dios, siempre queda Él. Por eso es bueno que el Señor nos lleve al límite, porque en el límite entonces es cuando reconocemos que no nos bastamos a nosotros mismos, que no somos autosuficientes, que por más que luchamos y nos esmeramos, hay cosas que nos superan. Entonces, glorifiquemos y démosle gracias a Dios, porque en esas situaciones límite, cuando ya todas nuestras seguridades se desmoronan, siempre queda Dios. Y a veces uno tiene que llegar hasta estas situaciones crudas y límites en la vida para que de repente levante la mirada y recuerde que cuando ya no se puede caer más abajo, siempre está la posibilidad de ir hacia arriba. Entonces, qué hermoso es esto. Pues el pueblo cruza el mar de Suf, el mar de juncos o el mar rojo, según la traducción, y los egipcios les van pisando los talones. Entonces, cuando van cruzando los egipcios, Moisés vuelve a levantar el callado, las aguas se cierran y arrasan con todos ellos, ¿no? Así es como dice el texto.
Dice el versículo 26, el Señor le dijo, extiende tu mano sobre el mar y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al rayar el alba, el mar volvió a su cauce habitual, de modo que los egipcios en su huida toparon con él. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y esto a los salmistas lo van a inmortalizar en muchos pasajes de sus salmos, de sus cánticos de alabanza a Dios, para decir que la victoria el hombre no la obtiene ni por su mucho ejército ni por su mucha fuerza, pues la victoria la da el Señor. Y esto es lo más importante para nosotros, recordar que no es el hombre el que triunfa con su astucia, su sabiduría, su fuerza, no, que somos criaturas finitas y la victoria real contra todo, contra los enemigos. A veces uno dice, yo tengo que vencer al pecado, tengo que dejar al pecado, pero sí lo vas a hacer, pero no eres tú finalmente quien lo hará, sino el Señor quien lo hará por ti. Pero requiere tu compromiso, requiere tu decisión, requiere tu disposición. Entonces finalmente tú lograrás ver a tus enemigos a tus pies, pero será el Señor quien dará la victoria. Por eso está bien ser humillados, está bien reconocer nuestra fragilidad, porque es ahí donde nosotros podemos clamar a Dios y ver el prodigio que Dios es capaz de hacer con lo poco que somos. Por eso en Éxodo 15 dice que entonces Moisés y los israelitas, cuando cruzaron el mar y se dieron a salvo, entonaron un cántico al Señor. San Agustín dice que cantar es propio de enamorados, y esto es verdad, porque se trata de dejar que el corazón no exprese todos los sentimientos tan hermosos que se aguardan aquí. Entonces cantaron, yo canto al Señor, esplendorosa es su gloria, caballo y jinete arrojó en el mar, mi fortaleza y mi canción es el Señor. Él es mi salvación, yo lo alabaré, es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Bueno, cruzaron entonces, dice el verso 22, que Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf, o sea, el mar rojo o el mar de juncos, y se dirigieron hacia el desierto del sur. Caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua porque era amarga. Por eso se llama el lugar Mará. El pueblo murmuró contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés invocó al Señor, que le mostró un madero. Moisés echó el madero al agua y el agua se convirtió en dulce. Allí les dio decretos y normas y los puso a prueba y les dijo, si escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que considero recto, si obedecen mis mandamientos y guardan todos mis preceptos, no te afligiré con ninguna de las plagas con las que afligí a Egipto. Es decir, Dios les está dando la oportunidad para que el pueblo recapacite después de haber visto la suerte que les tocó padecer a los egipcios, ¿no? Estaba de más que los israelitas quisieran también padecer la misma suerte. Así pues, Dios interviene y les da decretos y normas para que el pueblo poco a poco vaya entendiendo de que necesitan aprender a vivir de una forma diferente a como lo han hecho durante todos estos años de esclavitud. Capítulo 16. Toda la comunidad de los israelitas partió de Elín y llegó al desierto de Sin entre Elín y el Sinaí. El día 15 del segundo mes, después de su salida de Egipto. Entonces ya estamos en el segundo mes, han ido recorriendo, ahorita regresamos al mapa para que veamos todo el itinerario que van llevando. Y entonces se les agota el alimento. Recuerden que salieron bien equipados de Egipto, llevaron lo que podían. Es cierto que no les dio tiempo a poder fermentar su masa, pero como pudieron, lograron sostenerse durante todos estos días de peregrinar, de camino, de huida. Ya vimos cómo se quedaron sin agua y el Señor les transformó las aguas amargas en aguas dulces. Todo el libro del Éxodo, todo el caminar está repleto de simbolismos. Y es que nuestra vida, que no es otra cosa más que un viaje, más que una peregrinación de aquí hacia la patria verdadera, que recuerde que es el cielo, esta no es tu tierra, querido hermano. Entonces no te aferres a esta tierra. Es cierto que hay que cuidarla y hay que protegerla y hay que amarla, pero conscientes de que aquí estamos de paso, de que solamente somos peregrinos y forasteros, nos aguarda una tierra mejor. Entonces, hay veces que el agua también para nosotros se vuelve amarga.
Y entonces la vida ya no se disfruta, la vida se vuelve desagradable, insípida, se nos amarga la existencia, pero Dios puede transformar tus aguas amargas en aguas dulces. Pero no murmures contra Dios y contra sus siervos como lo hizo el pueblo de Israel, sino mantén tu corazón confiado y abandónate en Dios que es bueno y misericordioso. Así pues, entonces al verse privados de la ayuda valiosa de los hebreos, los egipcios cambian de parecer y persiguen al pueblo de Israel. Dios les abre las aguas y les da la libertad. Entonces ahora, ¿no? Luego de 2 meses de andanza, llegan al Sinaí, donde Dios establece su alianza con ellos y les entrega su ley. Y así vemos en el capítulo 19 cómo se explica esto, ¿no? En el capítulo 18, Moisés tuvo un encuentro con su suegro. Recuerde que en Madián había un sacerdote llamado Jetro, que tuvo una hija que se llamó Sephora, con la que se casó Moisés y tuvo un hijo que se llamó Gersón. Pues en el capítulo 18 Moisés se encontró con su suegro, recuerden que van saliendo, ¿no? Se encuentran ahí en Madián, y su suegro le dio una recomendación, ¿no? Porque su suegro se dio cuenta que el pobre Moisés se sentaba desde la mañana hasta la tarde y todos, cualquier problemita que había, se lo llevaban a Moisés. Entonces Moisés tenía que estar ahí resolviendo hasta las cosas más simples que con diálogo o con alguna cosa se podían resolver, y el suegro le dijo, ¿no? Pues para evitar todo esto, ¿no? Le dijo, ¿por qué te sientas tú solo mientras toda la gente está ante ti desde la mañana hasta la noche? Moisés dijo, es que el pueblo acude a mí para consultarlo a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí y yo decido entre unos y otros y les enseño los preceptos y las leyes de Dios. Esto es muy importante. El pueblo sí quiere emprender una vida nueva, pero no entiende qué debe hacer y qué no. Entonces va continuamente a donde está Moisés y le dice, Moisés, mira, está esta situación, según la ley de Dios, ¿cuál es lo correcto? Y Moisés les va explicando, ¿no? Sin embargo, le dice su suegro que no está bien el modo en el que lo está haciendo. Lo que está haciendo es bueno y su intención es la mejor, pero el modo, la forma en la que lo está haciendo, no está rindiendo el fruto deseado. Dice el verso 18, acabarás agotándote tú y la gente que te acompaña, pues la tarea es superior a tus fuerzas, no podrás realizarla tú solo. Así que escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios te ayude. Sé tú el representante del pueblo ante Dios y preséntale a él sus asuntos. Instrúyeles en los preceptos y en las leyes, enséñales el camino que deben seguir y las obras que deben practicar. Pero elige de entre el pueblo hombres capaces, de piedad probada, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10, que ellos administren justicia al pueblo en todo momento y que te presenten a ti los asuntos más graves. Y aquí está el origen de los jueces, ¿no? Los jueces entonces van a ser colaboradores de Moisés. Moisés es el gran profeta de Dios, es el que está al frente del pueblo, ¿sí? También en la iglesia nos ha hecho mucha falta tomar la conciencia de esto. Hay grandes desafíos que está enfrentando la iglesia y el peor error que pueden cometer nuestros pastores es querer uno solo resolver todos los asuntos que aquejan a una comunidad parroquial. Y entonces, ¿qué puede hacer un sacerdote, no? Frente a 10,000 habitantes, 20,000 habitantes, 100,000 habitantes. Necesita manos, necesita hombres y mujeres de piedad, probados, dice aquí, capaces, de piedad probada, hombres honrados e incorruptibles, para que colaborando con el pastor puedan ser administradores de 1000, de 100, de 50 y de 10. Había una frase muy importante, ¿no? De un gran sacerdote, un gran misionero, que él repetía siempre y dice, en lugar de trabajar por 10, pon 10 a trabajar. Y esto es lo que la iglesia necesita. Ha habido una cosa que ha hecho mucho daño a la iglesia, que es el clericalismo. El clericalismo es cuando los que pertenecen al clero acaparan todo el quehacer de la iglesia. Y ellos son los que leen, ellos son los que, por supuesto, se realizan la misa, ¿no? Pero ellos también son los que dan las pláticas, ellos son los que... Entonces, un solo sacerdote quiere hacer de todo. Y al final,
no logra hacer mucho. Necesita entonces entender, las comunidades religiosas, las comunidades cristianas necesitan entender que la tarea, como dice su suegro, la tarea nos rebasa. Que uno solo no puede, necesitamos involucrar a otros, llamar a más personas. Piensa en tu grupo, piensa en tu comunidad, si tú perteneces a algún grupo de la iglesia, de la parroquia. ¿Cuántos proyectos no han intentado realizar y muchos han muerto porque no tienen recursos suficientes? Pero si hubieran pensado en involucrar a otros, en llamar a más gente, mucha gente capaz, los jóvenes tienen muchos talentos y los están utilizando para cosas negativas. Si ustedes los involucraran, podrían componer cantos hermosos, podrían hacer obras de arte preciosas, podrían eh, innovar en la catequesis, en los cursos, en los talleres. Ellos son pioneros, nos ganan en el manejo de todos los medios de comunicación, de las redes sociales. La iglesia tendría que ser un boom en este tiempo y sin embargo sigue avanzando a paso de tortuga. ¿Y esto por qué? Muchos líderes de la iglesia quieren tener el control solo ellos y no quieren que nadie más se involucre. Ahí está el problema. Moisés, que era muy sabio, en el verso 24 dice que siguió el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Ya ven que no todos los suegros son malos, no todas las suegras son malas, hay suegros que son también buenos. Verso 25, eligió entre todo Israel hombres capaces y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10. Estos administraban justicia al pueblo en todo momento, y los asuntos más graves se los presentaban a Moisés. Moisés despidió a su suegro, que volvió a su tierra. Y en el capítulo 19 dice que cuando se cumplió el tercer mes de salir de Egipto, en ese mismo día, los israelitas llegaron finalmente al Sinaí. En el Sinaí, Moisés sube a la montaña sagrada y pasa 40 días y 40 noches en diálogo con el Señor, pero durante ese tiempo el pueblo se corrompe, ¿no? Y le dice entonces a Aarón que le prepare este, que le prepare un dios, ¿no? Y entonces Aarón les pide el oro que ellos llevaban y les construye un becerro de oro. ¿Dónde estaba el problema? ¿En haber construido una escultura de becerro? No, no, o sea, hacer esculturas de animales no es un problema. El problema está que cuando construyeron el becerro de oro, Aarón le dijo al pueblo, Israel, aquí está tu Dios que te sacó del país de Egipto. Entonces, el pueblo de Israel, al ver que Moisés no bajaba y no bajaba de la montaña, sintió miedo, sintió angustia y dijo, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? Y entonces trataron de hacer una imagen representativa de Dios para adorarla y así pensaban que Dios, si le hacían una fiesta, los iba a bendecir. A ver, aquí hay una dificultad y hay como un horizonte no nuevo. Por un lado, recuerden, está la fiesta que Dios instituye como recuerdo de sus intervenciones. Y aquí está una fiesta nueva que se ha inventado el hombre. Entonces, aquí está una enseñanza muy importante porque el pueblo pensaba que al hacer esta imagen y hacerle una fiestecita, entonces Dios iba a volver a congraciarse con ellos y entonces los iba a bendecir. ¿Cuál es el problema entonces con esta situación? El problema es muy claro. Ya hemos dicho que no basta solamente con la intención del hombre. Hoy todavía en nuestros pueblos, en muchas comunidades rurales, la gente sigue haciendo de las fiestas religiosas un pretexto para hacer verdaderas fiestas paganas, donde lo que se celebra son los abusos, los excesos, donde la gente va y se embriaga, donde la gente va y se aprovecha y se mete con uno y se mete con otro. Y supuestamente son fiestas religiosas. Y entonces tenemos en los bailes música pagana que va totalmente en contra de lo que presenta la palabra de Dios, de lo que enseña la Santa Iglesia. Y a veces dentro del mismo atrio sagrado de la iglesia, ahí se meten toda clase de productos, toda clase de vendedores. Yo he servido en muchos santuarios donde en las mismas fiestas religiosas los que venden artículos religiosos también tienen amuletos, tienen objetos, que manita de la suerte, que ojito de venado, que una sábila, que te venden listoncitos rojos, y que para el amor, que para la suerte, que para el dinero.
Entonces, estamos viendo cómo el pueblo, apenas liberado, llega a la montaña sagrada y otra vez su corazón se aparta de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? No es haber hecho una escultura de un animal. Todo no está prohibido. Aquí el problema está en que el pueblo llamó a esa escultura Dios y entonces le atribuyó poderes, ¿no? Para que el pueblo pues se sintiera seguro, ¿no? Entonces vamos a ver, eh, dice el versículo 16, Éxodo 19:16. El tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, una densa nube cubría el monte. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, ¿no? Entonces Dios iba a hacer una alianza con ellos. Eh, Dios entonces quiere comprometerse con el pueblo. Los capítulos que siguen vamos a ver todo lo que Moisés recibió estando en la montaña. Dios le fue describiendo todo lo que tenía que hacer, que tenía que construir un tabernáculo, es decir, una tienda donde iban a resguardar el arca de la alianza y allí se iban a mantener, cómo se tenían que vestir los sacerdotes, todos los capítulos a partir de este hasta prácticamente terminar el libro del Éxodo es lo que Moisés recibió estando en la montaña. Todo eso es lo que el Señor le fue mostrando durante esos 40 días. Entonces, no hay que confundirnos. A veces uno cree que Moisés subió y solamente recibió los 10 mandamientos, ¿no? Que aparecen en el Éxodo 20. Bueno, a propósito del Éxodo 20, el versículo 4 nos dice, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Y estamos hablando, ¿no? Justamente de este peligro que comenzó a atentar al pueblo del pecado de la idolatría. El pueblo dejó de reconocer al Dios vivo y verdadero y entonces llamó Dios suyo a la obra de sus manos. Y entonces algunos hermanos no católicos, tomando este versículo del Éxodo 24, señalan que Dios prohíbe absolutamente todo tipo de imágenes y estamos señalando, según el contexto, que no. Si nosotros leemos los 3 primeros versículos del capítulo 20, comprenderemos qué es lo que realmente prohíbe la ley de Dios. Dice, Dios pronunció estas palabras y dijo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó del país de Egipto, del lugar de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna. ¿Pero de qué está hablando? De otros dioses fuera de él. Entonces, ¿el problema dónde está? No está en tener imágenes. Nosotros mismos somos imagen de Dios. No está el problema en tener representaciones a través de esculturas, a través de imágenes, a través de un tallado, de un grabado. No, el problema está cuando en nuestra conciencia cometemos el error de pensar que esa imagen es Dios. Ahí está un problema grave. Entonces hay una diferencia muy grande entre una simple imagen y un ídolo. La imagen es una representación de cualquier cosa y el ídolo es un falso Dios, es una representación que se ha considerado como divinidad. Y aquí está el problema, ¿no? Entonces, dejar en claro esto. Ahora algunos dicen, no, pero el mandamiento está muy claro. Sin embargo, por ejemplo, nada más por poner un ejemplo, en el mismo libro del Éxodo 20, ¿no? En el mismo libro del Éxodo, capítulo 25, por ejemplo, cuando Dios le está diciendo a Moisés que tiene que hacer el arca de la alianza, le está dando la descripción, los detalles de cómo debe hacerlo. Y le dice, ¿no? Que en la tapa que tiene esta arca de la alianza va a construir 2 querubines de oro macizo y los pondrás en la cubierta del lugar del perdón. Entonces, a ver, en el capítulo 20 acaba de decir en el verso 4 que no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, y el mismo Dios en Éxodo 25 le dice a Moisés, Moisés construye 2 querubines de oro macizo. Entonces, ¿en qué quedamos? Parece que Dios se contradice. No es así. Lo que usted debe tener bien claro es que Dios no prohíbe cualquier imagen, sino que lo que Dios prohíbe concretamente son los ídolos, son las imágenes idolátricas. Que una persona reconozca como divino, reconozca como Dios una representación cualquiera. Las imágenes que tenemos en la iglesia tienen la función de inspirar piedad,
Se trata de que cuando el hombre contemple las imágenes religiosas, las imágenes sagradas, entonces se sienta motivado para imitar con su vida el ejemplo virtuoso que nos han dado los grandes hombres y mujeres de fe, los grandes santos, María nuestra Madre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros que somos también carnales, necesitamos elementos físicos para que al contemplarlos podamos imitarlos. Este es el sentido de las imágenes religiosas en la iglesia. Entonces, bueno, los israelitas continuamente murmuraban y desconfiaban en contra de Dios y de su siervo Moisés, añoraban la tierra de Egipto y por eso la generación que salió de ahí no llegó a la tierra prometida. Pero yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿no? ¿Por qué si Dios les prometió la tierra prometida, de repente tardaron tanto tiempo en llegar, ¿no? Vamos a regresar al mapa, a ver si aquí podemos verlo. Mire, aquí comienza, ¿no? Este es el recorrido que van llegando. Aquí en esta parte, hacia donde está el número 7 y 8, es cuando llegan, concretamente en el 8, llegan al Sinaí, ¿no? Al monte Sinaí, donde Dios establece su alianza. ¿En qué consiste la alianza? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo si cumplen los mandamientos. Ahora, ¿cuántos mandamientos le reveló el Señor a Moisés? Muchísimos, ¿no? Recuerden que todos los capítulos siguientes es lo que estuvieron hablando entre Dios y Moisés. Cómo tenía que ser los sacerdotes, qué pasaba si alguien cometía homicidio, qué pasaba si alguien golpeaba o causaba heridas al prójimo, qué pasaba si violaban a una mujer virgen, qué fiestas debería celebrar el pueblo de Israel. Por ejemplo, en Éxodo 23:14 dice, 3 veces al año celebrarás fiesta en mi honor. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días comerás panes ácimos como te lo he dicho, ¿no? Recuerden, es la fiesta de la Pascua, el Pesaj y Hamatza. Y así, había muchas leyes, ¿no? En cuestión de todo lo que tenía que ir sucediendo. De ahí se trasladaron, ¿no? Continuaron su recorrido hasta que, pues, según iremos viendo, pasaron 40 años. Ahora, aquí hay una pregunta muy importante. ¿Por qué Dios no los sacó de Egipto y los llevó directamente a la tierra? Pues sí, Dios quería esto. Sin embargo, el pueblo de Israel, lo mismo que el faraón, se volvió terco, se obstinó en su corazón y se rebeló contra Dios. Y continuamente murmuraba en contra de Dios y en contra de Moisés y desconfiaba de él. Vamos, por ejemplo, a ver en Éxodo 16, si usted puede trasladarse allá, recuerde cuando apenas iban saliendo de Egipto, recuerdan que se quedaron sin agua en Mará y Dios les cambió el agua amarga en agua dulce. Y en el capítulo 16 se quedaron sin comida y el Señor los alimentó con maná y con codornices. Ahora, en el libro de los números, los libros siguientes, lo que es el libro de Números y el libro del Deuteronomio, van a relatar la misma historia que estamos viendo nosotros en el libro del Éxodo, para completar con otros elementos puntos muy importantes de esta historia. El libro del Deuteronomio va a estar, del Levítico, va a estar dedicado concretamente a la parte cultural, a la parte del sacerdocio. Entonces nosotros no vamos a detenernos tanto en el libro del Levítico, sería muy importante que usted lo lea, pero solamente aparecen ahí todas las prescripciones que Dios le ha dado a Moisés de cómo debe hacerse cada fiesta, de qué forma debe purificarse un sacerdote, cómo debe estar vestido, de qué manera se debe hacer cada tipo de sacrificio, porque no todos son iguales, unos son holocaustos, otros son víctimas de propiciación. Entonces las peregrinaciones, cómo deben hacerse, eh, cómo van a sobrevivir la tribu pues de los levitas, ¿no? Que es la tribu sacerdotal, y todo esto está relatado ahí en este libro. Entonces puede leer el libro del Levítico para tener un contexto más amplio de lo que es la parte sacerdotal que fue forjándose en esta época. El libro de los números, como he dicho, va a relatar la misma historia, pero desde otro horizonte, ¿no?
vamos a trasladarnos al libro de los Números. Ahora vamos a ir, por favor, al capítulo 14. Capítulo 14. Entonces toda la comunidad se puso a gritar voz en cuello, la gente se la pasó llorando toda la noche, todos los israelitas se pusieron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, y la comunidad decía, fíjese qué es lo que estaba diciendo. A ver, ¿qué sucedió aquí? En el capítulo 13 del libro de los Números, Moisés, ya más próximos a la tierra prometida, envió a unos hombres a que fueran a investigar cómo era la tierra que les esperaba, la tierra que Dios les prometía. Y estos hombres llegaron diciendo barbaridades, ¿no? Que en la tierra había gigantes y que la tierra era un desierto y no prosperaba nada. Y entonces el pueblo, al escuchar todas estas tristes noticias, pues dice el versículo 1 que se puso a gritar voz en cuello, la gente se la pasó llorando toda la noche, y luego todos los israelitas se pusieron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, y la comunidad decía, ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué nos lleva el Señor a este país para hacernos caer al filo de espada y que nuestras mujeres y nuestros niños caigan en cautiverio? Entonces veamos, Dios no ha dejado de intervenir, de socorrer al pueblo. Cuando se quedó sin agua se las ofreció, cuando no tenían alimento les dio maná. La expresión maná significa, ¿qué es esto? ¿No? Es que cuando se levantaron a la mañana siguiente, ellos vieron, dice la escritura, que el maná es como la semilla del cilantro y su sabor es como miel sobre hojuelas. Entonces, era muy pequeñito y ellos tenían que recogerlo. Por las mañanas recogían el maná y por las tardes Dios les enviaba codornices, de tal forma que los hebreos fueron alimentados por el desierto durante todo este periodo y nunca les faltó nada. Sin embargo, el pueblo se hartó de este alimento que Dios les daba y dijo, ¿acaso Dios no nos puede dar otra cosa? Entonces, cada vez que Dios los complacía, el pueblo pasaba un tiempo y otra vez exigía más. Y el pueblo se volvió tan exigente que al final terminó renegando y maldiciendo su suerte y diciendo, mejor estábamos en Egipto, ¿para qué nos sacó el Señor? Ahora nos va a dejar morir aquí. Veamos cómo en el pueblo de Israel hay una cerrazón tal que después de haber visto todos los prodigios, los milagros que Dios hizo por ellos para sacarlos de la esclavitud, y todavía el pueblo no se convence de que Dios les tiene un amor especial, de que para Dios son importantes. Entonces dice el verso 10, bueno, ya estaban, el pueblo estaba muy alebrestado, estaba muy encolerizado. Dice el versículo 5 que Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y el pueblo casi se les va encima para apedrearlos. Y entonces un muchacho por ahí saltó, ¿no? Que era Josué, hijo de Nun y Caleb, que era hijo de Jefoné. Y entonces le dijeron al pueblo, pueblo, no seas tonto, no seas insensato, pueblo, reacciona. Dice así, la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si el Señor nos es favorable, nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra el Señor, ni teman a la gente del país, porque son pan comido. No teman, el Señor está de nuestro lado. Hermanos, y ya vieron todo lo que el Señor ha venido haciendo, tantos prodigios, y ya abrió las aguas para que pasáramos en seco, si ya nos dio a beber de aguas amargas que convirtió en aguas dulces y nos ha dado maná y codornices. El pueblo no tenía que trabajar, el pueblo estaba peregrinando todo el tiempo, de jornada en jornada, y no se preocupaba por alimento alguno, porque el Señor les proveía todo el viaje, todo el camino, para ellos y para sus rebaños. Entonces, ¿qué más esperaba el pueblo? ¿Qué más necesitaba? ¿Qué otros signos? ¿Qué otras señales? Dice el verso 10, cuando la comunidad estaba hablando de apedrearlos, la gloria del Señor se apareció. Recuerden que a Moisés se le reveló cómo debía construir la tienda, se le llamaba la tienda del encuentro, el tabernáculo sagrado, la tienda de las citas, porque ahí se daba cita a Dios, que bajaba en forma de nube, que después se le dará el título de la Shekinah, que es la gloria de Dios. Dice que en cuanto la nube se posaba sobre la tienda, la Shekinah inundaba toda la estancia, la gloria de Dios llenaba todo el lugar. Y entonces nadie se atrevía a acercarse salvo Moisés, su siervo, que iba al encuentro porque estaba al frente del pueblo y se ponía de cara a Dios para hablarle, para expresarle el sentir de la comunidad.
Entonces la Shekinah, la gloria de Dios, llenó la tienda del encuentro. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me van a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado en medio de ellos? Voy a herirlos de peste y a desheredarlos, perdón. A ti en cambio te convertiré en un pueblo más grande y poderoso. Dios está tentando a Moisés, está tocando ahí a ver si Moisés ha entendido, y Moisés va a reaccionar y va a decir, Señor, los egipcios se han enterado el poder con el que tú sacaste a este pueblo, y si hoy lo dejas morir aquí, los egipcios se van a reír, no solo de nosotros, sino también de ti, porque van a decir, mira, ¿qué Dios es este que tanto nos castigó por no dejarlos salir para que ahora los dejara morir en el desierto? No permita, Señor, que este pueblo se engría, se envanezca contra ti por causa de nuestras rebeldías. Entonces le dice en el verso 15, si haces perecer a este pueblo como a un solo hombre, los pueblos que han oído hablar de ti van a decir, el Señor no ha sido capaz de introducir a este pueblo en la tierra que les prometió. Entonces Dios iba a quedar como un falso, como un mentiroso. Lo que les prometió no se los cumplió, al contrario, los abandonó y los dejó morir a su suerte. Y entonces viene la respuesta de Dios, ¿no? Dice, yo perdono según tus palabras, pero por mi vida y por mi gloria, que llena toda la tierra, que ninguno de los que ha visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, y que me haya puesto a prueba a pesar de todo, aunque ya van 10 veces y no han escuchado mi voz, ninguno verá la tierra que yo prometí con juramento dar a sus padres. Y esta es la clave por la cual explica la escritura que el pueblo tardó tanto tiempo en llegar a la tierra prometida. Dios sí quería llevarlos, pero el pueblo continuamente renegaba contra Dios y contra Moisés y decía, estábamos mejor en Egipto, ¿para qué nos sacó? Mejor estar allá que morir aquí. Y entonces el Señor prometió que toda esa generación que había visto sus prodigios, las señales en Egipto, ninguno de ellos llegaría a la tierra prometida. Por eso pasaron 40 años. El número 40 en la Biblia es lo que dura una generación. Quiere decir que toda la generación que salió de Egipto, los que vieron, los que fueron testigos presenciales de todas las plagas, de todas las obras portentosas que Dios hizo en favor del pueblo, ninguno de ellos pisó la tierra prometida. Y el Señor después lo va a decir, ¿no? Le va a decir que pues sus descendientes, sus hijos, van a heredar esta tierra porque sus padres la despreciaron. Y entonces para ellos les estará resguardada, salvo Caleb y el muchacho este Josué, ¿no? Que son los únicos dos que trataron de defender la honra de Dios y su fidelidad. Entonces, estamos viendo cómo el pueblo continuamente desconfiaba y murmuraba contra Dios y contra Moisés, y por esa razón la generación que salió de Egipto no llegó a la tierra prometida. 40 años peregrinó por el desierto. Fue un tiempo de purificación en el cual murió la generación salida de Egipto y el pueblo de Israel pudo interiorizar en el sentido de la ley. Entonces, en esos 40 años que iban peregrinando, pues ya les he dicho que el pueblo no se ocupaba de tantas cosas, no tenía tanto trabajo que hacer, porque Dios los sostenía. Y entonces su trabajo para el pueblo de Israel era leer la ley, memorizarla, interiorizarla, enseñarla a sus hijos y aplicarla en su vida. Este es el proyecto de Dios, por eso les da tiempo para que no digan, es que yo no lo sabía, es que nadie me dijo, es que a mí nadie me advirtió, sino que ya conscientes, cuando entraran en la tierra prometida, dijeran, esto está permitido y esto no lo permite la ley de Dios, y se mantuvieran fieles, firmes, según las ordenanzas que Dios les había dado. Bueno, Moisés, ya dijimos que construyó el tabernáculo como Dios le ordenó, y tras su muerte, Dios eligió a un muchacho llamado Josué, que lideró al pueblo y le concedió la conquista de Jericó. Jericó ya es el primer territorio que pertenece a la tierra prometida de Canaán, ¿no? Entonces, la historia de Moisés la va a continuar este muchacho que es Josué. Bueno, ¿y qué pasó con Moisés? Vamos al libro de los Números, capítulo 20,
Porque el pueblo volvió a poner a prueba a Dios. En el capítulo 20 se explica. Les quedó de tarea leer estos capítulos. Y dice el capítulo 20: el mes primero llegaron los israelitas, toda la comunidad del desierto de Sin. Todo el pueblo se instaló en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. Una María, no sabemos cuál. La comunidad, al ver que no había agua, se amotinó contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciéndole: ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante del Señor. Otra vez el pueblo se rebela, otra vez se endurece, otra vez protesta. ¿Por qué has traído a la asamblea del Señor a este desierto para que muramos nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar pésimo? Un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay agua para beber. Vemos entonces a un pueblo, una generación terca, obstinada, cerrada, a pesar de que veían todas las señales de Dios. Es muy común escuchar en muchas pláticas y en muchos lugares donde me invitan a predicar, a hacer misión, a dar cursos. La gente dice: ay, sí, ¿cómo no viví en esos tiempos? Si yo hubiera visto todas las señales, ¿por qué Dios ya no hace estos prodigios? Querido hermano, Dios ya los hizo y estamos viendo el resultado de una gente que se ha cerrado a ver la verdad, a reconocer a Dios. Por eso dice el verso 6 que Moisés y Aarón dejaron la asamblea y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro, cayeron rostro en tierra, y entonces el Señor se les apareció y les dijo: toma la vara y reúna a la comunidad, y que te acompañe tu hermano Aarón. Hablen luego a la peña en presencia de ellos, había una roca y una peña, y ella les dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña, y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor como se lo había mandado. Moisés y Aarón convocaron a la asamblea delante de la peña y él les dijo: escúchenme, rebeldes, pueblo rebelde, cerrado, terco, necio, obstinado, que quiere ver señales a pesar de que Dios continuamente se las da y no se convence. Y cuando les llegan dificultades, vuelve a decir: estamos solos, maldita sea nuestra suerte, para esto nos sacó el Señor. No, ya vieron el poder que Dios tiene. Qué fácil era decirle: Señor, bendícenos con esto que nos falta, y Dios se los iba a dar de balde, pero no. El pueblo prefiere levantarse y protestar y reclamar. Y entonces Moisés, verso 10, Moisés y Aarón convocaron a la asamblea y dijeron: escúchenme, rebeldes, ¿haremos acaso brotar agua de esta peña para ustedes? Verso 11, a continuación Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Dijo el Señor a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí y no haber reconocido mi santidad ante los israelitas, yo les aseguro que no guiarán a esta asamblea hasta la tierra que les he prometido. Estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra el Señor y con las que Él manifestó su santidad. Luego el Salmo 94 va a recordar esta prueba que le pusieron a Dios. Los hombres intentaron tentar a Dios, por eso dice el Salmo 94, versículos 7 y 8. Dice: ojalá escuchen hoy su voz, no sean tercos como en Meribá, no sean tercos como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Allí sus padres me probaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras. Versículo 10 y 11. 40 años me asqueó esa generación, la generación que salió de Egipto. 40 años me asqueó, dice el Señor. Y entonces dije: son gente de mente desviada, que no quiere reconocer mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Qué palabras tan duras. Yo creo que no hay palabras más duras en toda la escritura que estas. Imagina, querido hermano, lo duro que debe ser llegar a la presencia de Dios y escuchar esto de sus propios labios.
Y no porque Él no haya querido salvarnos, si Él arde en deseos, si para eso ha venido, para eso bajó a esta tierra de exterminio para llevarnos a la patria mejor. Y al final de nuestra vida escuchar esto, no entrarán en mi descanso. Hoy vamos a detenernos, vamos a pensar, si el Señor nos llamara hoy a su presencia, ¿qué palabras nos diría a nosotros? ¿Qué sería lo que el Señor tiene para decirnos a nosotros en este momento de nuestra vida? Pues queridos hermanos, Moisés y su hermano Aarón murieron sin haber llegado a la tierra prometida. El primero que murió fue Aarón, ¿no? En el libro del Deuteronomio 34, allá se narra parte de esta historia también. Recuerden que en este otro libro se relata estos mismos acontecimientos, ¿no? Y Aarón murió, ¿no? Y luego también, años posteriores, murió su hermano Moisés. En Deuteronomio 34 se narra la muerte de Moisés. Moisés subió a las estepas de Moab, al monte Nebo, a la cumbre de Pisgah, frente a Jericó, y el Señor le mostró la tierra entera, de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Es decir, le hizo contemplar toda la tierra que Dios había jurado darles. Pero dice el versículo 4, el Señor le dijo, esta es la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob cuando les dije que se las daría a su descendencia. Te dejo verla con tus propios ojos, pero no pasarás a ella. Verso 5. Allí murió Moisés, siervo del Señor, en el país de Moab, como había dispuesto el Señor. Qué fuerte, porque Moisés es el gran libertador. Moisés es el brazo, ¿no?, derecho de Dios aquí para liberar a su pueblo. Y Moisés, el gran libertador, el gran profeta de Dios, tampoco entró en la tierra prometida. Ya luego Hebreos nos va a decir que no entró para darnos una lección, ¿no? Y es no perder de vista que ninguna tierra es nuestra, que estamos de paso, que somos peregrinos y forasteros en este mundo. Estamos camino a una tierra mejor. Pero de todas formas, ¿no? Deben imaginar lo fuerte que debió ser para Moisés después de tantos años al servicio del Señor, que el Señor le diga, te dejo ver la tierra que prometí dar, pero no vas a pasar, no vas a llegar a ella. Pues que esto no nos pase a nosotros, ¿no? Hay que luchar, hay que esforzarnos cada día para llegar a la tierra, a la patria, y que el Señor no nos diga, te dejo ver lo que Él espera a los bienaventurados, pero esto no es para ti. Bueno, entonces, ¿a quién llamó el Señor? Pues ya vimos que Moisés murió. Aquí en el mapa vamos a recordar todo este itinerario. Recuerde que salieron de Ramsés y aquí fueron avanzando, ¿no? Hacia Pisón y van avanzando todos estos territorios hasta llegar aquí. Recuerden que en Mará cambió las aguas amargas, llegó aquí al Sinaí, que está en el número 8, continuó, llegaron aquí, dieron un vuelco, ¿no?, por el desierto de Sin, luego volvieron a bajar y aquí en el monte Or murió Aarón, ¿no? Aquí está por el número 13. Siguieron avanzando y luego aquí en el número 15, 16 está el monte Nebo en el 16 donde murió Moisés. Luego llegaron aquí al 17 por el norte y finalmente el 18 a Jericó y acamparon frente a este territorio, ¿no? Entonces, libro de Josué, ya terminamos el recorrido de los 5 primeros libros de la Biblia que narran esa historia extraordinaria del Éxodo y ahora vamos a dar un paso más. Recordemos que tras la muerte de Moisés le sucedió en la guía pues este muchacho Josué. Dios lo llamó, estamos en el capítulo 1 del libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, habló el Señor a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo, Moisés mi siervo ha muerto.
prepárate para pasar ese Jordán junto con esta gente hacia la tierra que yo voy a darles a los israelitas. Voy a entregarles todo lugar que sea tocado por la planta de sus pies, según declaré a mi siervo Moisés. Tu territorio se extenderá hasta el río Grande, o sea, hasta el Éufrates. Nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré jamás. Y aquí viene entonces la vocación de Josué. Palabras muy hermosas que yo quiero que hoy usted se lleve en el corazón, porque en todo proyecto que uno inicia a veces no nos toca ver el fruto. Y esto también debe ser una lección para nosotros. Moisés fue el instrumento con el cual Dios liberó al pueblo. Y la idea era llevarlos, ¿no?, a esta tierra mejor. Moisés fue el mediador de la alianza mosaica, unos 1250 años antes de Cristo. Y Moisés fue quien instruyó al pueblo y lo hizo madurar en la fe según los preceptos de Dios. Sin embargo, su obra no quedó concluida. Y a Moisés no les tocó ver los frutos de todo su trabajo. Y a veces también en nuestra vida no nos toca ver los frutos. Y a lo mejor usted ha sido catequista 20 años y a lo mejor hasta de aquí a 40 años empezarán a verse los frutos de todo el trabajo que usted ha hecho. Y así buenos sacerdotes que han pasado por su comunidad parroquial han sido la semilla tal vez del germen de la vida tan fecunda que a lo mejor ahora hay en sus comunidades parroquiales. Pero a veces no nos toca ver los frutos. Pero debemos llevar la certeza en el corazón de que lo que hemos sembrado, con lo que hemos contribuido, colaborado en la extensión del reino, otros lo van a disfrutar, otros van a recoger ese esfuerzo que con muchas lágrimas y mucho sacrificio usted y yo hemos ido sembrando. Pues bien, palabras hermosas que ahora Dios le dirige a este muchacho Josué. Moisés ya ha muerto, Josué ya sabe qué es lo que le espera, sabe qué clase de pueblo es el que va a liderar, sabe que es un pueblo rebelde, un pueblo que es terco, obstinado, pero el Señor le dice: mientras vivas nadie podrá resistirte. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré jamás. Y estas son las palabras que el Señor hoy quiere dirigirte a ti. A ti especialmente porque tú eres el continuador de esta obra, porque la historia de la salvación no está terminada y el Señor necesita manos, necesita labios, necesita hombres y mujeres que a pesar de sus miedos decidan lanzarse para hacer realidad el proyecto de Dios. Y le dice en el verso 6, sé fuerte y valiente, porque tú eres quien va a dar a este pueblo la herencia que les prometí a sus padres. Es decir, de ti depende, querido hermano, que tu familia, que tu comunidad, que tu diócesis, que tu país entre en la tierra prometida, que es la patria celestial. De ti depende. Por eso, sé fuerte y valiente. Por eso dice el versículo 7, basta que seas fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, ni a la izquierda ni a la derecha, y tendrás éxito a donde quiera que vayas. ¿Quiere usted saber cuál es la clave del éxito? Grábese Josué 1, 7 y 8. No te apartes de la ley de Dios, de su santa palabra, ni a la izquierda ni a la derecha, y tendrás éxito por donde quiera que vayas. Por eso es tan importante en este mes de septiembre, el mes de la Biblia, devolverle la centralidad a esta santa palabra. Versículo 8. Que el libro de esta ley no se aparte de tus labios, medítalo día y noche, y así procurarás obrar en todo conforme a lo que en él está escrito, y tendrás suerte en todos tus proyectos. Entonces, querido hermano, ¿para qué ir dando tropezones, para ir caminando a tientas si ya tenemos la ley de Dios? Ya nos ha dado su santa palabra, ahora se trata de encarnarla, de hacerla vida en nosotros. Por eso le dice en el verso 9, no te he mandado que seas fuerte y valiente, pues no tengas miedo ni te acobardes. Ya sé que cuando uno empieza a pensar en la misión que Dios nos ofrece, uno quiere salir corriendo, uno empieza a temblar, porque como Moisés dice, Señor, yo no puedo, Señor, ¿qué va a decir el pueblo, la gente, si ahora me ven, que ya ando predicando, que ya ando enseñando? ¿Qué va a decir mis amistades? Si ya dejo de tomar, si ya en mis fiestas no se ve el ridículo que hacía antes con la música pagana a todo volumen,
con el exceso en la comida, en el alcohol, con las conversaciones malsanas en doble sentido, si ya con mis amigos no comparto todas estas conversaciones obscenas, ya no veo películas y contenidos que son eróticos y empiezo a cortar con todas estas cosas, usted haga la prueba. Si usted empieza a depurar su vida de todo esto, de toda esta porquería, se va a quedar solo. Se va a quedar solo, nadie va a querer ir a sus fiestas, nadie va a querer salir con usted porque van a decir, ese es un mocho, ese es uno que no le gusta la diversión, a ese no le gusta la vida, no le gusta pasarla bien. Josué sabe lo que implica decirle sí al proyecto de Dios y sin embargo el Señor le dice, no te he dicho, no te he mandado que seas fuerte y valiente, pues no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Querido hermano, con estas palabras vamos a ir cerrando esta sesión. No tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que vayas. Así pues, entonces le tocó a Josué, a este muchacho, guiar al pueblo para que entrara a la tierra prometida. En el capítulo 2 y 3 del libro de Josué se narra cómo el pueblo pasó, ¿no?, el Jordán y se lanzó a la conquista de la tierra prometida, comenzando por la región de Jericó. Habían mandado a unos espías, ¿no?, para que fueran a ver el territorio, como Moisés también mandó en su época, y una vez que regresaron estos, dijeron cómo estaba la situación, y entonces Josué, con la confianza puesta en el Señor y recibiendo del Señor la fortaleza, se puso en marcha, ¿no? Llevaron el arca de la alianza con ellos, según el relato de Josué capítulo 3, se dice que dieron 7 vueltas, ¿no?, en torno a las murallas de Jericó, y al toque de las trompetas, en la 7ª vuelta, las murallas se desplomaron. ¿Qué representa esto? Posiblemente no fue esta expresión, ¿no? Recuerde que en la Biblia hay que distinguir entre lo que es el ropaje, es decir, la forma en la que está escrito, y la enseñanza, que es lo que la palabra de Dios quiere transmitirnos, ¿no? ¿Cuál es la enseñanza fundamental de esto? Pues que en todo el camino del pueblo, Dios intervino siempre, Dios estuvo siempre cercano, Dios siempre estuvo guiándolos. Por eso se habla del toque de las trompetas y del arca de la alianza, ¿no?, que hicieron que las murallas se cayeran. Lo que implica en realidad es la fe y la confianza que el pueblo depositó en el poder de Dios. Dios es capaz de darnos la victoria, pero no sin sacrificio. Por eso, al toque de las trompetas, cuando la muralla cae, se lanzan en combate, porque estamos en guerra. Los cristianos vivimos en una guerra espiritual tremenda contra los 3 enemigos fundamentales que son el demonio, el mundo y la carne. Y tenemos que dar la vida en ello. Tenemos que acabar, aplastar a estos enemigos. Con estos no podemos tener compasión, porque estos enemigos son implacables contra nosotros. Entonces, en los capítulos siguientes, ¿no?, en el capítulo 4 se dice que cuando cruzaron el Jordán, el Señor les dijo que tomaran 12 piedras del río Jordán, una por cada tribu, y con esas 12 piedras hicieron un monumento conmemorativo, para nunca olvidar que Dios los hizo pasar otra vez por las aguas. Así como en tiempos de Moisés Dios abrió las aguas del Mar Rojo, ahora con Josué abrió las aguas del río Jordán para que el pueblo atravesara por en medio de ellas. Y se llevaron 12 rocas, y con estas 12 rocas representan que todo cristiano que ha recibido bendiciones en su vida debe tener siempre grabado en la mente y en el corazón lo que Dios ha hecho por ti. Hoy, antes de dormir, toma una pequeña hoja y haz una lista de cuántas intervenciones Dios ha hecho en favor de tu familia, en favor tuyo, en favor de los que amas, en favor de tu pueblo, de tu comunidad parroquial. Porque Dios no ha dejado de hacer prodigios, Dios no ha dejado de hacer milagros en favor de los que ama. Porque a lo mejor ya no están estas señales extraordinarias como la columna de fuego, pero eso no significa que Dios no camine a tu lado. Esto no significa que Dios ya se haya distanciado y ya esté lejos de ti. Dios hoy más que nunca
está cerca de los que le buscan y de los que le temen. Entonces, querido hermano, recoge tus 12 piedras conmemorativas y haz un altar para tu Dios. Y sobre esta lista de todas las veces que Dios ha intervenido en tu favor, eleva una plegaria. Haz este ejercicio, nos va a ayudar mucho en nuestra vida de fe, porque a veces decimos, Señor, ¿dónde estás? Señor, no te veo. Pero si fueras consciente de todas las gracias y bendiciones que Dios te ha dado a lo largo de tu vida, y muchas de ellas no las has agradecido, no las has valorado, muchas de ellas se te han ido de las manos. A lo mejor tus hijos ya no están contigo y todos los años que el Señor te los regaló, porque son una bendición. La Escritura dice que la bendición que da el Señor a los padres son los hijos. Entonces piensa, ¿cuáles son tus 12 piedras conmemorativas? ¿Cuáles son? Haz una lista de todas las bendiciones que Dios te ha dado. Tu casita, si es que la tienes, por muy humilde que sea, es una bendición del Señor. Los estudios que hayas podido realizar, tus hijos, los bienes materiales que tengas, los amigos que hayas acumulado en la vida, la experiencia, los viajes que hayas podido realizar, el alimento de cada día, la salud, el contar con tus padres, el tener hermanos, gente que te estima, gente que te aprecia. Son tantas y tantas las bendiciones que Dios ha ido haciendo. A muchos el Señor ha intervenido de forma prodigiosa en nuestra vida y nos ha devuelto la salud, nos ha restituido muchas cosas. Bien, en el capítulo 6 es la toma de Jericó, cruzan entonces el río Jordán, llevan las 12 piedras, caen las murallas y se lanzan en combate, y una vez que han vencido, entonces glorifican a Dios y comienzan a edificar la ciudad en la que ellos se van a establecer. Todo el libro de Josué nos va a ir hablando precisamente de cómo se fue avanzando en la conquista de este pueblo, ¿no? Y luego, cómo se repartió la tierra. En el capítulo, si nosotros vamos aquí a la imagen, bueno, aquí está muy pequeñita, pero es prácticamente el territorio. Todo esto es lo que abarca la tierra de Canaán, y así fue distribuido entre los 11 hijos de Jacob, salvo la tribu de Leví. Esa no recibió tierra porque el Señor le dijo que él sería su heredad. Entonces, en el capítulo 13 del libro de Josué se dice: Josué, ya viejo y entrado en años, el Señor le dijo: eres viejo y entrado en años, y queda todavía muchísima tierra por conquistar. Entonces le dijo que comenzara a distribuir, dice el verso 7, reparte ya esta tierra como heredad entre las 9 tribus, y la media tribu de Manasés se la repartirás desde el Jordán hasta el Mar Grande, ¿no? Entonces, 11 tribus fueron repartidas. Recuerden que a los 2 hijos de José, Jacob los adoptó como suyos, a Efraín y Manasés. Entonces, ellos ocupaban la casa de José, y todos los demás recibieron su tierra. Por eso, una vez conquistada la tierra de Canaán, que es lo que se narra en el libro de Josué, el territorio fue repartido entre las 11 tribus. Murió Josué, siervo del Señor. Así nos narra el libro de los jueces, que es el libro que continúa este relato, ¿no? Los capítulos posteriores de Josué, del 14 en adelante, nos explican cómo se dividió el territorio. Lo echaron a suertes y ya fueron viendo cuál territorio le tocaba a cada uno de los descendientes de Israel. Y en el libro de los jueces, en el capítulo 2, se habla de la muerte de este gran héroe que es Josué. Capítulo 2, versículos del 7 al 11. Dice así: Cuando Josué despidió al pueblo y los israelitas se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra, el pueblo sirvió al Señor en vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que el Señor había hecho en favor de Israel. Entonces recuerde que, según el mandato del Señor, por haberlo tentado en Masá y en Meribá, y por haber renegado contra él, el Señor dio un decreto que todos los mayores de 20 años iban a morir sin llegar a la tierra prometida. Y solo se salvaron Josué y este otro muchacho, ¿no? Entonces, Josué, que fue el sucesor de Moisés, junto con algunos que eran pues
prácticamente contemporáneos suyos, llegaron ya al límite de su vida. Entonces dice el verso 8: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el término de su heredad, en la montaña de Efraín, al norte de Gaas. También aquella generación fue a reunirse con sus padres y le sucedió otra generación, pero esta generación no conocía al Señor ni todo lo que había hecho por Israel. Este es el peligro. ¿Por qué Josué hizo llevar, bueno, Dios le dijo a Josué que estos hombres llevaran 12 piedras conmemorativas cuando atravesaron el Jordán para que no olvidaran lo que Dios había hecho por ellos? ¿Cuál es el peligro cuando el hombre se olvida de Dios y de lo que ha hecho por nosotros? Cae en la desesperación. Y cuando el hombre está desesperado busca salidas falsas. Por eso muchos que se olvidan de lo que Dios ha hecho en favor de nosotros, cuando les sobreviene la tempestad, caen en la amargura, en la desesperación y son capaces de hacer hasta lo increíble. Hay gente que es muy piadosa, pero cuando le llega una enfermedad son capaces de acudir hasta los brujos, a todos estos, ¿no? Toda esta clase de hombres y mujeres, pues, que practican cosas que son contrarias a la ley de Dios. Bueno, entonces murió Josué, siervo del Señor, junto con toda su generación. Le sucedió una generación nueva que no conocía al Señor ni lo que había hecho por Israel. Esta generación vivía en la ignorancia total de Dios, de su ley, de su voluntad. Y pues ya saben cuáles son las consecuencias, ¿no? Porque esta es la generación que va a entrar en la tierra prometida. Entonces, los israelitas van a desobedecer la ley de Dios. Dios les dijo que no imitaran las costumbres perversas de esos pueblos, pero ellos no obedecieron a la voz de Dios que les había revelado durante esos 40 años en el desierto, y entonces finalmente terminaron copiando todas las costumbres perversas, idolátricas, supersticiosas de los pueblos que habían ido desalojando del territorio de Canaán. Por esta rebeldía, estas generaciones fueron oprimidas por los pueblos vecinos, a esos mismos a los que habían expulsado de la tierra de Canaán. Después los van a pisotear, los van a someter, y prácticamente los 200 años que van a ser gobernados por jueces van a tener que estar luchando contra muchos de estos pueblos, los madianitas, los de Oriente, los filisteos, que van a estar aplastando y oprimiendo al pueblo. Entonces, para terminar nuestra sesión de hoy, pues debemos llevarnos esta idea. Dios cumple sus promesas siempre, aunque esto significa que a veces tengamos que aguardar, esperar mucho más tiempo del que nosotros hubiéramos creído, pero Dios siempre, siempre cumple sus promesas. Hay que creerle al Señor, hay que obedecerle, hay que doblegar nuestro corazón obstinado y terco, hay que rendirlo ante la poderosa palabra del Señor para no correr la suerte de estos hombres. Estos hombres firman su propia condena, su propio castigo, porque se cierran al amor misericordioso de Dios. Dios arde en deseos de encontrarse con nosotros, pero Dios no puede obligarte a que tú le abras el corazón. Por eso, como dice San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te podrá salvar sin ti. Dios quiere salvar a este pueblo, pero el pueblo no quiere ser salvado, no quiere ser rescatado, prefiere seguir viviendo en la miseria, en la opresión, prefiere seguir siendo un títere de sus pasiones, prefiere copiar las costumbres perversas de otros pueblos en vez de rendir el corazón ante Dios rico en misericordia. Bueno, hay mucho que reflexionar y mucho que pensar. En la próxima sesión vamos a continuar con esta historia. Vamos a ver entonces algunas de las figuras de los jueces que acompañaron al pueblo en estos 200 años, y vamos a ver cómo Dios, a pesar de la dureza del pueblo, Dios siempre se mantuvo compasivo y trató de enviarles hombres y mujeres que fueran como libertadores para señalarles un camino de conversión, un camino de confianza en Dios, para ver si así ganaba su corazón. Cuando el pueblo se sienta muy vulnerable, van a decir que ya no pueden seguir siendo gobernados por los jueces y van a pedir un rey, y ahí comenzará otra etapa en la historia del pueblo.
Entonces, la próxima sesión vamos a ver este desarrollo de los jueces y los reyes en la historia del pueblo de Israel. Vamos a concluir con la sesión de este día, agradeciendo al Señor por todos los beneficios que nos ha concedido y pidiéndole para que el Señor se muestre benigno, generoso con todos sus hijos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por el don de la vida, por todas las cosas que nos regalas. Gracias por darnos hoy la oportunidad de reflexionar en torno a nuestra vida para reconocer que tú siempre has estado presente, aunque a veces no hemos querido reconocerte. Muchas veces nos hemos cerrado, nos hemos endurecido. Muchas veces, Señor, tú nos has querido conducir por el mejor camino y nosotros, por nuestro obstinado corazón, nos hemos visto en la necesidad tan penosa de pasar por toda clase de privaciones y atropellos. Hoy queremos aprender de estos grandes hombres, de estos grandes héroes de la fe, a fiarnos en tu palabra, en tu voluntad. Queremos ser como Josué, que en todo momento tu palabra ocupe nuestro corazón y nuestra mente, que no sea parte de nosotros, que no nos alejemos de nuestra vida, ni a la derecha ni a la izquierda, para tener éxito en todo lo que emprendamos. Enséñanos a recopilar nuestras bendiciones, a hacer memoria de cada obra buena que tú has hecho en favor de nosotros, para que en los momentos oscuros la amargura y la tristeza no nos venza, para que no anhelemos la tierra de esclavitud, para que no digamos como el pueblo estábamos mejor en Egipto, sino, a pesar de los sacrificios, permanezcamos confiados en tu palabra que nos sostiene y que nos da vida. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de que sigan perseverando en este camino. Ayúdennos dejando un like, ayúdennos compartiendo la sesión de hoy, la clase de este día. Regrese, las clases están disponibles para que usted las pueda estudiar las veces que usted crea necesario. Tome sus apuntes, vaya sacando algunas ideas importantes para su vida de fe, para su vida concreta, para su matrimonio, para la orientación a sus hijos. La palabra de Dios nos está señalando el camino. Entonces, para la siguiente sesión, lo invito a leer, puede leer el libro de los jueces, los capítulos que usted guste, y el primer libro de Samuel. Por favor, vamos a centrarnos en el primer libro de Samuel para conocer la historia de este último juez y la historia de los reyes que veremos más adelante, ¿no? Entonces, seguimos perseverando en la fe. Muchas gracias por acompañarnos. En la próxima sesión vamos a darles los detalles porque hay hermanos que nos siguen preguntando para poder hacer su donativo, para hacer su colaboración. Muchas gracias, de verdad. A través de su apoyo es como continuamos con esta obra evangelizadora y la hacemos con mucho gusto y con todo el corazón. Entonces, lo poquito que podamos aportar para esta misión, pues el Señor lo recompensará abundantemente. Así que en la próxima sesión les daremos los detalles para que los hermanos que no han podido hacer su donativo puedan realizarlo. Para los hermanos de México, estará ya en la descripción del video, y para los hermanos que son extranjeros estamos tratando de resolver todavía estos asuntos porque nos cancelaron una de las cuentas, entonces seguiremos ahí al pendiente. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que pasen una feliz noche y nos vemos en la próxima sesión.